Ángela y Miguel hacen parte del equipo de UDI Arroba y hoy nos van a acompañar hablando sobre talleres sobre el cine. Entonces les doy la bienvenida. Dale, Ángela. Ángela, tienes el micrófono silenciado. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Súper. Súper bien. Bueno, un saludito para yo, a Miguel, los otros compañeros del equipo que nos acompañan en este momento y los invitados, los que siempre, veo algunos que siempre nos han acompañado en estos encuentros de los jueves y otros nuevos. En este momento les digo a los que están conectados que si saben de alguien que le gustaría escuchar sobre este tema, les pueden compartir el enlace. ¿Hasta qué horas dan permiso de ingreso, Miguel? No, yo creo que en cualquier momento pueden ingresar. Y bueno, y aprovecho a saludarlos. Buenas tardes. Yo, a Ángela, John y a todos los que asistieron al taller del día de hoy. Esperamos que sea pues un rato ameno y un rato agradable. De una vez pues como no somos expertos, como dijo Joa, en este tema, pero queremos ver desde la perspectiva del aprendizaje autónomo algo tan cotidiano y que hace como parte de ocio como el cine. Entonces, bienvenidos y si quieres, Ángela, te doy la palabra para que empecemos. Yo voy a compartir pantalla y le damos inicio a esta charla. Bueno, entonces en este taller vamos a conversar mucho y entre Miguel y yo vamos a ir haciendo una conversación en la que también queremos que ustedes intervengan. Eso sí quiere... Conversaciones alternas, ¿cierto? Entonces, en este encuentro con el cine, lo que nos gusta ver, queremos comenzar conversando un poquito sobre qué es lo que nos gusta ver. Un momentico, por favor. Listo, yo si quieren les voy hablando un poquito de qué va a tratar este encuentro. Como les contaba ahora, haciendo la salvedad que no somos expertos ni eruditos en el tema, no somos cinéfilos ni críticos. De hecho, nuestra disciplina o nuestro campo de estudio no está directamente relacionado con la producción audiovisual ni el cine. Yo soy administrador de empresas y mi compañera Ángela es licenciada, pero somos aficionados gomosos y nos gusta abordar todo este tipo de experiencias desde una perspectiva de aprendizaje. Pues siempre mirar qué podemos aprender, qué información nueva podemos sacar de las cosas que vemos, de las cosas que escuchamos. Y entonces esa es la idea. Más que de pronto dar una charla de experto acá sobre el cine, sobre aspectos técnicos, lo que queremos es despertar un poco esa curiosidad que todos tenemos para que aprovechemos todo este tipo de medios, incluso en el entretenimiento, y podamos aprender y sumergirnos en experiencias que puedan enriquecernos de una u otra forma. Ángela, cuando estés lista me cuentas. Listo, si quieren, empezar. Ya. Bueno, como agregando un poco a esta intervención que ha hecho Miguel, también puedo decir que con este tema de lo que nos gusta ver, lo que nos gusta ver en el cine puede partir de muchas posibilidades. Tenemos múltiples opciones de donde argumentar por qué nos gusta o no nos gusta ver cine. Uno puede tomar decisiones sobre lo que le gusta, puede ser por la personalidad. Ahorita que avancemos en el tema, de pronto van a entender un poquito más esta reflexión inicial. A veces también se escogen los temas de cine por moda o digamos porque son tendencias, porque vienen los Oscar, entonces veamos si son los Oscar los de cine.
que no vaya a decir y mentiras. Entonces hay que ver las películas para poder estar pendiente de la transmisión y poder votar y saber si estuve de acuerdo con el resto del mundo, ¿cierto? Porque nos interesa una situación histórica que nos dicen que se repite y que ya han habido películas que demuestran que esta situación ha pasado hace muchísimos años. Bueno, y también esta inclinación sobre lo que nos gusta ver por el cine puede ser cambiante, puede cambiar con la edad, puede cambiar de acuerdo a las personas con las que vivimos, porque nos inculcan ese deseo de ver otro tipo de películas, puede cambiar por los estados de ánimo. Inclusive hay personas que cuando se está pasando por momentos muy melancólicos o dificultades familiares, sugieren que se van películas felices, películas de humor, películas que inspiren felicidad, ¿cierto? Entonces todo puede depender también de las épocas. Y también hay películas que las podemos ver por procesos académicos, bien sea porque directamente se establece como una tarea o porque indirectamente encontramos aprendizajes sin estarlo buscando. Entonces, ya que Vigue puso este tema, esta punta, ¿qué tipo de películas te gusta ver? Aquí nos gustaría que ustedes tomen la palabra y nos cuenten qué tipo de películas les gusta ver. Si quieren activar el micrófono sería maravilloso, si les da pena de pronto activar el micrófono y quieren poner en el chat. Y si quieren utilizar la cámara también. Exacto, solo como para que rompamos el hielo y nos cuenten un poquito de sus Hola, las buenas abordamos en el... tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues yo no tengo favoritismo en las películas, yo me las veo porque ajá, dependiendo la trama de la película, pero como decir que así como romance por lo general. Qué pena, no sé si de pronto mi compañera, yo no te escuché muy bien. No la escucho. Te escuché hasta No, que no te se te gustaba escuchó. depende de la trama. Sí, exactamente. Ahí está mejor. Sí, mucho mejor. Ah, bueno, ok. No, o sea, dependiendo de la trama. Si la película es buena, veo película por tendencia, o sea, Yo la dejé escuchar. favorito. Listo, se te va como un poquito el audio, pero como que no, lo que entendí es que no tienes como un género preferido, sino que simplemente analizas las tramas y hay algunas que te gustan y otras no. Pueden ser de muchos géneros, ¿cierto? Exactamente. Muchas gracias. Por acá Gracias, Karen. tenemos comentarios. Juliana nos dice que le gusta el drama y el suspenso. Manuela nos dice que le gustan los thrillers. Rigoberto Zapata nos dice que acción y policíacas. Luz Adriana nos dice que le gusta la ficción, el romance y las animadas. Joa nos dice que suena muy cursi, pero le gustan las románticas y de thriller. No, yo también soy cursi, a mí también me gustan mucho las románticas. Juli nos dice que está de acuerdo con Joana. A John le gustan las bélicas e históricas, súper bien. Entonces tenemos... Una gran variedad. Isbeth nos dice que le gustan las de Disney. A ver, un poquito, yo creo. Dramáticas de ciencia ficción le gustan a Jorman. Súper, muchas gracias por participar. Volviendo como bueno, el thriller psicológico que le gusta a Salomón Coronel, me sumo a Salomón, me encanta de género. Y volviendo a lo que decíamos ahora, seguramente muchos de ustedes sabrán mucho más de películas de nosotros que nosotros, entonces la idea también es aprender de ustedes. Ahorita vamos a abordar ciertas, eso ya nos lo va a explicar Ángela, ciertas dimensiones desde donde queremos abordar la charla y algunos ejemplos, y la idea es que ustedes en el chat también, si tienen algún ejemplo, nos lo cuenten y que sea todo así muy, muy dinámico. Miguel, y antes de pasar al otro punto, yo quiero saber a usted cuál es el género que más le gusta. A mí me gustan mucho los thrillers psicológicos, es como mi género favorito, aunque, aunque no, también me gustan mucho los dramas y también las románticas, me gustan las películas románticas. Pero la verdad es también muy variado, como decía
me recuerda el nombre de la compañera que habló al principio, qué pena, acá no me apareció el nombre. Carpadillo. Karen. Karen, como decía Karen, también es muy variado, de acuerdo, depende la trama que encuentro. Y a ti, Ángela. Las situaciones, los momentos también hacen que uno escoja y pase por diversos géneros. Yo, por ejemplo, soy muy de, pues no tengo como un solo género, pero sí puedo decir lo que no me gusta. A mí no me gusta películas que tengan bala, me aterran. No quiero. Tiene que ser ahí sí, que me digan, vete, tenés que ver esta película para algo de la universidad, en fin, algún proceso académico, pero que yo diga que me voy a ver una película de acción y que eso es bala desde el principio hasta el fin, no. Pero en épocas de Jackie Chan, sí, me las veía todas, pero no había bala. Bueno, ya sabemos que no puedes ver películas con Rigoberto, que le gustan las de acción y policíacas. Ajá, sí, ahí vamos encontrando, pero sí me puedo sentar con Jorman, que les gusta de las dramáticas, con Juliana, a mí me encantan ese tipo de películas, aunque termine llorando. Listo. Entonces, pasando, puedes pasar, si quieres, Miguel, la siguiente, al tema que tiene que ver el cine como fuente de información. Hablando del cine como fuente de información, nosotros estuvimos buscando pues como información que también nos diera algunos argumentos para este encuentro y nos encontramos con uno de Teresa Fernández Ulloa en el que habla sobre la importancia del cine como un medio educativo, aunque ella hace un énfasis en la niñez. Pensamos luego de conversar mucho sobre los conocimientos previos que teníamos también Miguel y yo, que realmente hay algunas opciones que aplican para cualquier edad, ¿cierto? Y después de esta lectura comprensiva tenemos algunos aspectos que queremos resaltar, y en la medida que vamos resaltando esos aspectos vamos a ir conversando con Miguel sobre algunas películas que tienen que ver con estos. Por ejemplo, el cine empleado como fuente de información permite adentrarse en el estudio de la sociedad. Si ustedes en ese momento recuerdan alguna película que se trate de esto mismo, cómo adentrarse en el estudio de la sociedad a través de una película, nos pueden escribir en el chat o pueden pedir la palabra. Miguel, ¿qué tienes para decirnos acerca de estas películas que están aquí en pantalla? Está Joker y Barato. Listo. Entonces, como les decía ahora, Ángela va a ir mencionando algunos aspectos que encontramos pues, del cine enmarcado en la cultura informacional, y vamos a ir tratando de hilar películas que se puedan relacionar con esos aspectos, y si ustedes tienen alguna otra, tranquilamente la pueden aportar y sería maravilloso. Entonces, para ese aspecto, adentrarse en el estudio de la sociedad, escogimos dos muy recientes, Joker y Parásitos, que son del 2019. Joker es dirigida por Todd Phillips y es una película que fue nominada a Mejor Película y ganó fue Oscar por Mejor Actor, la actuación de Joaquin Phoenix. Y cuando todo el mundo se esperaba una película de superhéroes, una película típica de superhéroes, sale Todd Phillips con una película que es una fuerte crítica social que aborda como el abandono estatal a personas con enfermedades o con problemas de salud mental delicados. Y cuando ese abandono y ese descuido de parte del Estado y de las entidades sociales a ese tipo de personas se mezcla con una realidad muy convulsionada, con unas brechas sociales que se vuelven intolerables para la sociedad, la corrupción, la violencia, todo eso se convierte como en un cóctel explosivo, que es lo que podemos ver en Joker. No sé si se la han visto, si no se la han visto se la recomiendo, que se vuelve, y lo vemos como parte de ese punto. O sea, más que una película de superhéroes, se convierte en una crítica social con un mensaje político muy fuerte, que la idea obviamente de esto no es como ideologizar. Digamos que hay un poco de sesgo en la selección de las películas, puesto que
como les decíamos ahora, se hace muy desde lo subjetivo, desde el gusto, pero sin ser expertos. Pero entonces eso pasa con Joker. Incluso en la realidad reciente hubo gente muy sorprendida porque cuando pasó todo esto de George Floyd en Estados Unidos y todo lo que desencadenó, salían videos y planos comparativos entre la película El Joker y el estallido que hubo con el estallido que hubo con George Floyd. Entonces lo que nos da como a entender que Todd Phillips, el director, como que sí trató de comprender muy bien la sociedad y a esos niveles como de convulsión que puede llegar para desencadenar ciertos actos. Y por otro lado está Parásitos, que también es muy recomendada, ya la subieron a Netflix. Es una película del director Bong Joon-ho, que es un director coreano, también muy recomendado. El man es muy teso y tiene películas muy, muy buenas. Y esta es una película que retrata como esa diferencia de las clases sociales en Corea, pero después cuando tiene este éxito mundial esta película se dan cuenta como que no es solamente una realidad coreana, sino que se aplica a prácticamente todo el mundo. Es una película que muestra cómo situaciones pueden ser vistas desde diferentes puntos de vista de acuerdo a la clase en la que se está y las dificultades que se encuentran pues como para cerrar esa brecha. Bien, Miguel, en el chat nos han sugerido dos, que si quienes lo sugirieron quieren abrir micrófono y hablarnos un poquito de ellas, también lo pueden hacer. Luis, Hola, sí, ¿me escuchan? muy bien. Sí, Bueno, la colombiana trata sobre el padre de una chica que, bueno, vive en Medellín y su madre. El señor, él estaba metido en vainas de narcotráfico, pero él se había retirado. Entonces, la niña podría tener como 9 años más o menos y llegaron a la casa a asesinar a su padre y ella se salvó. Y de ahí ella tuvo un pase a los Estados Unidos para irse con su tío. Ella se le voló a la trabajadora social y se fue con el tío y el tío, hubo una escena donde mostraban que ella dijo, pero yo quiero que me enseñes a matar para vengarme, bueno, de los tipos de que mataron a mis padres. Entonces le demostró una manera en que hizo chocar un auto y le di una elección. Elige la escuela o las armas. Y ella eligió la escuela. Entonces se ve por ejemplo, el panorama de la violencia en Medellín en los años 90 y la niña y por la cuestión del narcotráfico y que ella vivió con ese rencor y lo que llevó prácticamente pues con esa venganza como a destruirse de ella misma. Aunque ella cumplió su objetivo, pero tuvo que irse, escaparse, porque imagínense, ella tenía un novio y no, pues no le contaba la verdad, le decía un nombre falso, entonces no podía vivir bien por simplemente vivir con ese rencor desde hace muchos años. muchas gracias, Karen. Y sí, claro, esas películas, y de esas hay muchas que retratan este tipo de sociedades alrededor del narcotráfico, de la violencia. Yo creo que incluso se podría decir que en películas que incluyan a Colombia de alguna otra forma, o películas colombianas, es un tema muy, muy recurrente. Hubo un comentario relacionado con esta película. Dice, esta película colombiana, en esa película colombiana hay una flor representativa, Cataleya, así se llama. Ah, sí, sí, ya recuerdo la película. Muchas gracias, Cristian. Y también tenemos otros comentarios. Luis Tapasco nos dice Voces Inocentes, que es una película muy fuerte, muy recomendada para los que no lo hayan visto. Una película de esas que lo hace a uno como llorar sí o sí y retrata una realidad muy, muy fuerte de niños que son reclutados para el conflicto armado. Muchas gracias, Luis, por acordarnos de la película que es tan buena y que sirve, obviamente encaja a la perfección en esto. Rubén dice, ay, Daniel Blake, no la he visto, la verdad. También nos dice La Purga, sí, La Purga, aunque lleva un concepto un poco, lo exagera un poco, pero sí retrata muy bien la sociedad o a los extremos que se podría llegar
si mucha gente lo quisiera, que seguramente hay mucha gente que quiere llegar a ese tipo de extremos. Nos dice Jorman que Watchmen de Zack Snyder es también una película que es como de antihéroes, ¿cierto, Jorman? Es como de antihéroes, pero también aborda mucho pues como el retrato de la sociedad. Michael Laza nos dice que El Hoyo, muy buena. Esa fue reciente de Netflix, también tiene un mensaje político muy fuerte ahí y muy claro, pues esa sí deja el mensaje como muy claro, una crítica como todo el sistema político y económico. Habana Blues y los sufragistas. No, esas no las he visto, pero todas estas las voy a tener presentes para meterlas en mi lista. Sí. ¿Tienes algo que decir Algunas ahí antes de que pasemos? de estas películas de cierta manera se complementan con la característica que sigue Miguel, que es conocer de otras culturas. Y si bien en algunas de estas se está hablando desde nuestra propia cultura, si estuviéramos en un contexto afuera, permitirían que nos conocieran a nosotros, ¿cierto? ¿Qué tienes para compartir acá en de otras culturas? Bueno, eso es una categoría que me gusta mucho, no es una categoría en el cine como tal, porque se puede encontrar en muchas, o sea, se puede encontrar en películas de drama, de acción, de comedia, y es esa posibilidad de sumergirse en otras culturas, y eso era lo que me refería que cuando hablamos de aprendizaje a través del cine, no es que vamos a buscar películas educativas, sino que es aprender de cualquier tipo de película, si uno empieza a abrir como su campo de visión y a fijarse en otros factores que normalmente uno no se fija. Entonces acá traje 3 ejemplos. Esta Quisiera ser millonario, que es una película india, ganó Oscar a Mejor Película Extranjera, así como para contar brevemente de qué trata. El protagonista está en un concurso, ¿Quién quiere ser millonario? Y a él le van haciendo preguntas que él va relacionando con su vida, y a medida que él va relacionando con su vida, empiezan a mostrar una historia muy fuerte en la que se ve él desde niño en una situación muy precaria, situación que viven muchas personas en la India, que es un país muy superpoblado, con precarización laboral, todo eso se ve cómo en ese turismo, ve cómo en esa cultura es tan importante el turismo, cómo es un sustento, pero a la vez también todo lo que trae consigo, el mundo de las drogas, el crimen y todo lo que hay alrededor. Incluso se ve la corrupción de una sociedad muy precaria como la nuestra, como todas, que cuando él empieza a ir bien en el juego, entonces tratan de boicotear y arruinarlo porque creen que está haciendo trampa, y entonces se ve tortura, se ve todo, pero en el transcurso de la película lo que podemos ver es ese trasfondo cultural de la India, que es donde se desarrolla, porque incluso se ve el trato a las mujeres, cómo interactúan entre ellos, y puede uno pues como analizar muchas cosas de ahí. La segunda película me gusta mucho, se llama Babel, esta es de un director mexicano que es uno de mis favoritos, se llama Alejandro González Iñárritu, y el man es muy teso en eso de mostrarnos otras culturas y de retratarlas muy bien. Babel es una película que se ambienta en Marruecos, México y Japón, y son 4 grupos familiares en continentes diferentes que por el acto de dos chicos, 2 jóvenes, terminan todos interconectados. Y en esos 4 grupos familiares podemos ver una diferencia cultural muy marcada, por ejemplo, en Marruecos, eso, con los jóvenes de Marruecos que empiezan, cómo viven y cómo es de difícil esa vida de ellos allá y de precaria, comparada, por ejemplo, con los turistas norteamericanos que se ven envueltos en la situación, no se las voy a contar a fondo, pero entonces también vemos paralelamente el drama de la señora que le cuida a los niños a los ciudadanos norteamericanos, que es una mexicana indocumentada, que se los lleva a una fiesta al lado suyo de su frontera. Entonces vemos la cultura mexicana, pero vemos también esas dificultades de esa señora para tratar de volver a un país que la persigue pues por esa falta de documentos. Y también vemos otra familia japonesa con una joven que se envuelve en una cultura, con unos comportamientos y unas costumbres totalmente diferentes a los de los otros, pero que también
de una u otra forma están relacionados. Entonces esta película me parece un ejemplo muy bueno para ver esa diferencia cultural y pues además tiene pues, es un drama muy bueno. Y por último, Coco, que seguramente la han visto, si no la han visto es muy recomendada para ver en familia y para que lloren un rato, es bastante bonita la película, pero lo sumerge a uno en esa cultura mexicana y en esa festividad que hay alrededor del Día de los Muertos, el significado que le dan, cómo lo interpretan, cómo ven la muerte diferente a como la vemos en otras culturas, y eso que aún así esta cultura de nosotros tiene ciertas similitudes, pero si digamos que la ve una persona de una cultura pues de Oriente o de otra parte más lejana, seguramente se sumergirá mucho más y le parecerá mucho más extraño. Sí, de esta categoría, bueno, también nos pueden decir qué otras películas se les ocurren. De estas que nos comparte Miguel, he visto la primera y la tercera. La segunda nunca he tenido el acercamiento, pero ya empieza uno a sentir ese deseo de conocer de otras culturas con estos recomendados. Bueno, y de Alejandro González Iñárritu, que es de la segunda de Babel, también le recomiendo Amores Perros, que es una de las, pues está catalogada como una de las mejores películas del cine mexicano, y o sea, lo sumerge totalmente a uno en esa cultura mexicana y en problemas en la calle y clandestina, y tiene, pues es un drama bastante fuerte, pero pues muy fiel a esa cultura. Yo hace mucho tiempo vi unas películas también que tienen que ver con la cultura africana. Son unas películas que en realidad no sé ya dónde encontrarlas. Parecen infantiles, son más de orden familiar y tienen una connotación muy pues esa posibilidad de conocer mitos, todas esas historias alrededor de los rituales inclusive que hacen que se tiene en la cultura africana, que por cierto es muy amplia y se llama Kirikou. Es un niño que nace desde que habla, inclusive desde que está en el vientre de la madre, y desde que nace ya puede caminar, ya puede hablar, tiene grandes ideas, y hay una serie, pues varias películas alrededor de Kirikou, y también podrían aparecer películas japonesas que cuentan historia, como por ejemplo, así más de orden familiar, Totoro, El Castillo Vagabundo. Súper. En el chat nos están sugiriendo varias. Miguel, están sugiriendo 300. Listo, 300. En esta categoría entraría El laberinto del Fausto. Del Fauno. Perdón. El laberinto del Fauno, Bastardo sin Gloria, John nos habla de Los Tres Idiotas, Michelle de Mulan, Karen Adud, Juliana Villa escribe Totoro, o sea que también se la ha visto. El Castillo Vagabundo también lo han visto, Luz Adriana y Joana Persépolis. Por acá voy a hablar un poquito de las que conozco. 300, sí, aunque tiene su toque de esas de Zack Snyder, también del que ahorita mencionó Jorman, de Watchmen, creo que es el mismo director. Sí, muestra una cultura en esa época, es una película como épica, pero es con cierta ficción, pero sí muestra unos arraigos culturales de este ejército y cómo concebían pues esa protección de su tierra y su dignidad, sobre todo. Michael Asa nos menciona El laberinto del Fauno, y es una película que me gusta mucho porque a pesar de ser muy fantasiosa, como les digo, no soy experto, entonces si tiene otro término, pero es como muy fantasiosa, pero aún así retrata muy bien la realidad de esa España en la época como de la República contra el franquismo, y entonces tiene una fuerte trama política dentro de esa fantasía que nos relata. Entonces esa también muy bien. Bastardo sin Gloria, una gran película que ahorita la voy a utilizar de ejemplo más adelante en la charla.
Y bueno, Mulan retrata muy bien también esa cultura. Adu, Totoro, todas las películas del estudio Ghibli son muy bonitas. El Castillo Vagabundo, Persepolis no la he visto, la tengo que ver, estoy anotando ahí, voy a tener presente muchas películas. Me van a ocupar bastante el fin de semana ustedes. Bueno, Miguel, nos vamos con la siguiente. Claro que sí. La siguiente tiene que ver con las formas, con formar visiones en torno a los acontecimientos del pasado, el presente y el futuro. Listo. Acá seleccioné 3 ejemplos tratando de buscar temáticas diferentes y acá llegamos también a un género que me gusta mucho, pues sobre todo cuando es bien hecho y con rigor, que son las películas basadas en hechos reales, porque de una u otra forma nos permite aprender sobre momentos históricos o momentos disruptivos o importantes de una forma muy simple. O sea, es mucho, para muchas personas puede ser mucho más entretenido verse una película que buscar información de pronto en otros formatos. Entonces acá elegí 3 películas, una es La lista de Schindler, que es una película muy buena, es una de las mejores películas para mí de Steven Spielberg, que tiene unas peliculazas. Y La lista de Schindler nos cuenta la historia de un señor pues, real que existió, se llamaba Oscar Schindler, no se pronuncia, qué pena ahí con ustedes, que era un empresario alemán que estuvo pues, presente en la Segunda Guerra Mundial y en toda esta ocupación del ejército nazi. Y él no estuvo de acuerdo con toda esta dictadura y lo que trató fue, con los recursos que tenía disponibles, tratar de salvar la mayor cantidad de judíos, pero sin sublevarse pues como ante ese régimen. Entonces él utilizó sus recursos como empresario, ocupándolos como mano de obra. No se las voy a contar para que la vean, en realidad es una película muy bonita, los que lloren fácilmente seguramente al final soltarán unas lágrimas, pero muestra una hazaña o algo muy valeroso que hizo esta persona y que al final salvó pues muchas vidas, pero la trama es maravillosa de esa película. Otra película es esta de Big Short o la Gran Apuesta, que es una película que me gusta mucho porque nos explica de una forma muy entretenida, con unas actuaciones brutales de Christian Bale, de Steve Carell, nos muestra de una forma muy, muy fácil de comprender toda la crisis financiera del 2008, de la burbuja inmobiliaria que inició en Estados Unidos y que fue una crisis financiera que afectó a todo el mundo. Entonces, es un tema muy complejo y hay gente que dice, no, yo para los números y para las finanzas soy terrible. Entonces, obviamente, pegarse uno a leer artículos sobre cómo fue esa crisis económica puede ser muy complejo, pero esta película, de una forma muy entretenida, hace que uno entienda qué fue lo que pasó con esa burbuja inmobiliaria, con todo esto. Entonces, es una película que me gusta mucho, también muy recomendada. Y por último, de las recomendaciones tenemos la red social de Fincher, que es un director que también me gusta mucho para los thrillers psicológicos, sobre todo como mencionaban ahora, y que nos muestra la creación de Facebook, cómo empieza Mark Zuckerberg con esta red social siendo un estudiante universitario, un prodigio pues en la programación, y todos los líos que hay detrás de esto y cómo crece hasta convertirse en un multimillonario. Y acá hay líos, acá hay drama desde la propiedad intelectual, desde las relaciones interpersonales, y pues considero que de una u otra forma es muy disruptivo este momento, es un momento histórico, puede ser muy diferente a una guerra, pero sigue siendo un momento histórico porque revoluciona toda la forma en la que nos comunicamos y en la que consumimos información actualmente. Si tienen alguna histórica que vayan a recomendar, voy a mirar el chat. El Lobo de Wall Street nos dice Jorman, excelente película de Scorsese. También es una historia real y esa es súper bien contada. Atrápame si puedes de Steven Spielberg, nos dice Luz Adriana Querubín, es
una gran película que protagoniza Leonardo DiCaprio. También es una historia real, por increíble que parezca. Nos dice Karen Baillo, Jobs, es la historia de Steve Jobs. Esa no la he visto y me dicen que es muy buena, la tengo que ver. A ver, nos dice La tumba de las luciérnagas. Luisa Pasco, no me van a creer, pero no me la he visto, la tengo súper pendiente hace mucho tiempo y siempre que la voy a ver pasa algo, pero la tengo que ver. Nos dice Michael Laza, Escritores de la Libertad y La vida en juego. Varias de esas películas quedan pendientes en mi lista. Ángela, ¿sigues ahí? Jorman nos habla de Spotlight, que es una gran película y muy fuerte, que es sobre la investigación del escándalo de pederastia en la Iglesia Católica de Massachusetts. Esa es muy, muy recomendada, es una película real. Y ahora ahora vamos a abordar también cómo calificar, pues, o cómo mirar ese rigor en esas películas basadas en hechos reales. Ángela, ¿seguimos o sigo? Bueno, voy a seguir, voy a avanzar acá la diapositiva. Bueno, el cine empleado como fuente de información también nos permite entrar en contexto con ideas, pensamientos, valores o normas. Esto acá también puede ser muy variable, pueden haber muchas películas de géneros diferentes que nos indican valores y algunos se pueden identificar más con unas que otras. Traté de escoger 3 como de géneros diferentes. La primera es Kung Fu Panda, que es una película animada muy bonita, a mí me gusta mucho, de mis favoritas animadas, me he repetido mucho esa saga. Inculca valores muy bonitos como el coraje, la superación personal, la confianza en sí mismo, como creerse lo que es y la lealtad sobre todo. Entonces es una película que nos inculca los valores. También tenemos Amigos Intocables, esta película es de un director que se llama Olivier Nakache. Es una película francesa, súper recomendada también, que nos habla mucho como de la lealtad y sobre todo como de combatir prejuicios, porque así rápidamente se trata de un multimillonario que es parapléjico, me corrigen si, bueno, el tipo no puede mover sino la cabeza y necesita una persona que lo ayude y trata mucho de encontrar a alguien que lo ayude con todo, o sea, a sobrevivir prácticamente, a comer, a limpiarse, a hacer todo. Y con la última persona que termina congeniando y formando una relación muy bonita con un exconvicto que era muy mal visto y por la sociedad muy estigmatizado. Entonces uno de los valores bonitos de esta película es que nos como que combate prejuicios y nos enseña pues como a mirar otras cosas de las personas y no dejar que sean etiquetados por alguna situación u otra. Y por último, de este concepto, La Sociedad de los Poetas Muertos, una de mis películas favoritas también, protagonizada por Robin Williams y está del director Peter Weir. Y es una película muy bonita en la que en un colegio súper elitista, inglés creo, donde la presión hacia los estudiantes es mucha porque son estudiantes de la alta sociedad, son los que son llamados a ser después los políticos, los que van a regir pues como el orden. Entonces todo es muy estricto, la presión es muy fuerte por parte de los padres y llega un profesor totalmente disruptivo, un profesor muy poco ortodoxo, un profesor que los sacude y los mueve como de su sitio. Con él descubren la poesía, pero de una forma muy chévere, y lo que les inculca es como aprovechar el día y vivir la vida y sacarle el provecho y perseguir los sueños, incluso luchando contra esa presión que tienen. Entonces me gusta mucho, muy recomendada para los que no la hayan visto. Bueno, de estas películas, la segunda me parece súper hermosa, pues entre los que nos gusta ese tipo de categorías de,
de películas que además que se resaltan valores también es un poco dramática, ¿cierto? Termina apareciendo algo muy bonito que nos muestra inclusive la portada y es la amistad. Ese personaje que socialmente podría haber sido tan, bueno, estigmatizado y pensando que era una persona, pongámosle el rótulo de mala, resulta siendo la mejor persona del mundo para la persona a quien acompañó. Hay varias películas en el chat, nos identifico desde dónde es que están diciendo con relación a este, no sé, Miguel, ¿conoces estas que están aquí? Bueno, Karen Baillo nos dice Orgullo y Prejuicio, que es una película romántica muy bonita y Diario de una Pasión. Karen ya vimos que es una romántica totalmente, son películas muy buenas y que también transmiten pues como esos valores y esa lealtad en cuanto al romance. Luz Adriana Querubín nos dice Intensamente, que es otra película animada muy bonita. De hecho, Pixar y DreamWorks son como expertos en eso. Pues la verdad, hacen muy bien esa labor de comunicar como mensajes muy bonitos a través de sus animaciones, que incluso no impactan solo a niños, sino que lo envuelven también a uno como adulto y yo, por ejemplo, me puedo quedar toda la tarde viendo películas animadas, me parecen muy bonitas. Muchas gracias, Luz Adriana, por ese ejemplo. Y Johanna y Juliana nos dicen que La Ola es muy buena, la tendré presente, pero es otra que tengo como ahí siempre y como que termino viendo otra. Nos dice Luz Adriana otra vez Wonder, esa es la del niño que tiene un problema en el rostro, que tiene el rostro como desfigurado por una enfermedad con la que nació, y es muy bonita, es una película muy bella, está en Netflix para los que la quieran ver. Es un niño también que sufre mucho por eso, por los complejos que tiene, por como Ya la recuerdo. raro, y él se siente así hasta que encuentra pues su personalidad desarrolladora y que hace que su rostro no sea un problema. Muchas gracias por eso. Es Miguel, la del niño que le gusta disfrazarse de astronauta para ocultar el problema que tiene en el rostro. ¿O es otra? Es ¿Cómo? esa Wonder es la que el niño suele disfrazarse de astronauta para ocultar el problema. Ajá, es esa. Es muy linda porque inclusive él se siente un superhéroe, se siente grande, se siente gigante cuando él se disfraza. Sí, o sea, para el resto del mundo es una burla y cuando lo ve en cualquier época del año vestido de astronauta o solamente con el casco, es una risa, pero lo más lindo es ver el valor que él encuentra al hecho de ponerse ese casco y sentir que su protección, sí, como una capa protectora que le permite ser él mismo y mostrarse como es, y el final es supremamente arrollador. Quienes no se lo han visto, es una muy, muy recomendada. Aquí recuerdo una, yo últimamente veo muchas animadas y muchas familiares, una que se llama Bailarina y también pues se conecta un poco con mi personalidad. Lo que me gusta hacer y es muy bonita porque muestra también, tiene valores, tiene normas, haciendo esa comparación como las reglas sociales inculcan a algunas personas que estudien o que sigan ciertas carreras porque son las que van a dar categoría. Y es un enfrentamiento entre dos bailarinas, la hija de una señora supermillonaria que quiere entrar al ballet de París, pero se enfrenta con una niña de un orfanato que desde lo más adentro de su corazón y por recuerdos y herencia le encanta bailar. El final se los dejo para que ustedes lo descubran. Si se quieren ver, está en Netflix, se llama Bailarina. Súper, muchas gracias, Ángela. Bueno, no sé si de acá vamos a aprender algo, pero por lo menos íbamos a quedar con muchas ganas de ver películas porque Así. La Ola ya me la tengo que ver sí o sí este fin de semana.
con las descripciones que Sí, han hecho está muy nombrada. varios. 2 años de esclavitud nos dice Karen, súper buena, a mi altura. La casa, la tengo, uy, esa la tengo en lista, la casa. La que nos dice María Camila López. Estoy escribiendo también las que me están generando. Jorman nos dice Forrest Gump, que es de Spielberg también, ¿cierto? También es una gran película. Creo que es una de las mejores películas del siglo pasado y nos muestra a una persona muy inocente en toda su vida, muy bien intencionada y es una historia muy, muy envolvente. Pues, por esa parte, ¿cuál es la recomendación? Me doy cuenta también aquí. El sonido, pero por acá les encanta pasar en motos que suenan duro y rápido. Sí. Hace parte de la cotidianidad. Yo ya tengo visita aquí en esta charla, también como que le gustan las películas, dejémoslas por aquí. Me doy cuenta a la medida que van diciendo los nombres que algunas inclusive uno ya se las ha visto y no las recuerda. Entonces, ya que Miguel pasó para este tema de las competencias, que además en las películas nos pueden contribuir al desarrollo de ciertas competencias, se me ocurre eso y no está mal. A mí se me olvidan los nombres, pero en el fondo queda pues como ese recuerdo y esa información de lo que uno quiere rescatar de las películas. Vamos a nombrar varias competencias: competencia lingüística, competencia digital, social y ciudadana, competencia cultural y artística, que están en las películas y que a veces no vamos detrás de ellas, de adquirir estas competencias, pero ahí está y las conseguimos, ¿cierto? Entonces, Miguel, por ejemplo, acá tenemos esa que es con la competencia lingüística y quizás uno ve las películas que están en pantalla y uno dice, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo así que desarrollan competencia lingüística? Cuéntanos un poquito más de esto, Miguel, siéntate. Listo. Escogí películas que me gustan mucho. Her también es una de mis películas favoritas, la puedo repetir muchas veces, muy melancólica, y Her se desarrolla en un futuro no muy lejano en el cual las redes sociales y la tecnología como que nos envuelve y todo es mucho más individualista. Y es la historia del protagonista que está superando una ruptura amorosa, está en un proceso de divorcio y lleva como mucho tiempo estancado, en esa pena amorosa y como que nada lo saca de ahí y ve todo gris y ve todo muy triste. Resulta que desarrollan un software que se retroalimenta y va aprendiendo y lo que hace es como un bot, o sea, un bot con el que él empieza a hablar, pero es una tecnología muy desarrollada y ese software se convierte casi que en una mente con la cual puede conversar y a través de la conversación y a través del diálogo empieza a superar esa ruptura amorosa. Por eso yo creí que podría caber en esta categoría de promover el diálogo para expresar sentimientos, emociones, es porque todo el tiempo se teje una historia de amor, así parezca rara, entre un hombre y un sistema operativo, y suena rarísimo, pero es una historia de amor muy bonita y también muy triste, pero muestra como todo lo que puede lograr el lenguaje, tanto como para superar penas, como para crear relaciones, para fortalecer lazos y para después volver a meterse en problemas. Entonces, me parece que cabía muy, muy bien en esta... Esto explica también por qué a veces terminamos llorando en las películas. Sí, exacto, uno se envuelve y se deja llevar por todo eso y pues cuando es una buena película de un buen director hace que uno se meta como en el papel del personaje. Esta de Spike Jonze es una película muy recomendada. También tenemos esta Good Will Hunting o El Indomable Will Hunting, que es una película también muy bonita, que es del director Gus Van Sant, que nos cuenta la historia de un pelado que es un genio. Él es un genio, es brillante en todo sentido y es una inteligencia como innata, o sea, es como el tipo está a otro nivel, pero tiene una vida muy turbulenta y no lo satisface, o sea, no, así le aparezcan las oportunidades de explotar esa inteligencia, no, su vida es mucho más común, más corriente, es una vida sin lazos familiares, él vive solo
y tiene una vida muy difícil, pero también se resiste un poco a cambiar de esa vida si tenga los recursos intelectuales para hacerlo. Entonces, en este conflicto se encuentra con el psicólogo que es interpretado por Robin Williams, que a través del lenguaje y a través de unas conversaciones muy interesantes y donde se ve ese choque de las personalidades, él logra como encontrar su camino, que puede que no sea el camino convencional, el camino que todos pensarían que es el correcto, pero logra encontrar su camino a través de la conversación con Robin Williams. Y por último, una película que me encantó, me fascinó, esta película es bellísima, se la recomiendo mucho, está en Amazon Prime para los que tengan cuenta, se llama Sueño en otro idioma, es una película mexicana, pero trata de un lingüista, específicamente un lingüista, que se sumerge en una cultura que está ya como muriendo, o sea, solo quedan 2 hablantes de una lengua en el mundo, ya son ancianos, y él lo que va a hacer es tratar de recuperar esa lengua antes que ellos se mueran. Entonces él se sumerge, ese es como su trabajo de grado de la universidad, y él va a ir a tratar de hablar con ellos hasta poder como traducir esa lengua y poderla documentar. Pero resulta que estos 2 ancianos, que son los únicos hablantes de esa lengua, no se hablan hace 50 años por un conflicto muy fuerte que tuvieron. Entonces el primero tiene que tratar de solucionar ese conflicto y a través del diálogo y de recuperar esa comunicación sale una historia inesperada, muy bonita, muy fuerte. Muestra unas costumbres y unas creencias culturales todo alrededor de esa lengua. Entonces me parece que cabía muy bien en esta categoría, esa es súper recomendada. Y en esa categoría también pueden caber entonces las películas que tienen que ver con inteligencia artificial. Miguel, ¿pensás que podrían estar en estas? Como estas de los robots, no recuerdo nombres, pero sé que hay unas de robots que que los convierten luego en seres humanos, o Ajá. habrían más en otra categoría. No, también, por ejemplo, la que nos menciona Cristian, nos dice que es máquina, es el desarrollo de la inteligencia artificial por medio del lenguaje. Son películas muy acordes a esto y son películas que retratan muy bien esa fortaleza que da la comunicación. Isbeth también refuerza esa película. Y Máquinas de Sentimientos, dice luego también Cristian, claro. Bueno, hay muchas de ahí que no he visto, que tendré muy presente. Cristian nos dice La teoría del todo. Es una gran película de la vida de Stephen Hawking. También pues nos muestra muy fuerte cómo él se ve reducido por esa enfermedad y básicamente todo lo que logra como científico y como académico lo hace a través del lenguaje, incluso hasta poder encontrar los medios para moverse y sobrevivir. Súper, súper buena la recomendación. Joan nos habla del capítulo, vuelvo enseguida, de Black Mirror. No me acuerdo bien cuál es ese capítulo. Si tienes por ahí una descripcióncita muy breve para acordarme, súper. Puede abrir micrófono también, Joana. Los demás también pueden abrir micrófono y contarnos. Bueno, el capítulo de Vuelvo enseguida trata de la historia de una pareja, pues una pareja joven, en la que el chico muere en un accidente de tránsito y la muchacha, pues en su dolor, se da cuenta de una nueva tecnología en la que abren también como un chat, que se supone que es su pareja, pero resulta que su pareja está muerta, sino que esa tecnología recoge como los datos de la persona en redes sociales, en los correos, como para simular su pensamiento, su forma de sentir, de hablar. Y ella se siente muy conectada con ese chat porque es como si estuviera hablando con él todo el tiempo. Y un nivel superior de esa tecnología es que le llevan a la persona el cuerpo físico y así el desarrollo tecnológico, que es el mismo ser humano con la inteligencia del exnovio. Entonces es muy teso, porque también allí se hablan de los sentimientos y se supone que la máquina tiene sentimientos hacia ella, pero ella duda, como que a veces sí lo quiere y otras veces piensa que es una máquina y al final pues lo guarda por allá en un armario. Súper, Joan, muchas gracias. Sí, ahí ya cuando vi la descripción me acordé.
es un capítulo muy fuerte, ¿no? Y lo pone uno como a cuestionarse si es deseable, pues, como esa vuelta a la vida, esa forma artificial, pero sí, todo se basa en el lenguaje y básicamente se crea una persona a través del lenguaje. Por acá nos dice, pues hay muchas que no he visto, por ejemplo, Westworld, sé que es una serie, es cierto, la que nos dice John, en algún momento la tendré que ver porque he escuchado muy buenos comentarios. Y Jorman nos habla de La Llegada. La Llegada me parece que encaja a la perfección, o sea, me parece una película muy, muy idónea para esta parte de competencia lingüística, porque es de la llegada de unos aliens en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes, y nadie sabe como qué es lo que quieren. O sea, están ahí, no atacan, no hacen nada, pero nadie sabe cuál es su propósito. Entonces lo que hacen es llevar a un físico muy experto y a una lingüista, y o es al contrario, física y lingüista, no, bueno, en fin, uno de los dos es físico y el otro es lingüista. Entre ellos dos van a tratar de descifrar qué es lo que quieren y al final, pues o sea, no es spoiler porque la película se trata de eso, de tratar de descifrar el lenguaje y de comunicarse con seres que no tienen ni la más mínima idea de cómo es la comunicación acá y al revés, pero deja un mensaje muy bonito de esa comunicación y de los conflictos que se pueden crear cuando falta o falla la combinación, tanto a nivel personal como a nivel de países, de grupos. Entonces es muy, muy, muy buena esa película. La muchacha la lingüista, gracias Salomón. Exacto, muy buena esa película. Eh, nos dice Lucy, pues Cristian nos dice Lucy. Eh, listo, muchas gracias por esas recomendaciones. Vamos por Fíjate acá. que de cierta manera se comienzan a conectar estas competencias de las que estamos hablando, porque inclusive algunas de las que están mostrando pueden verse también reflejadas, vuelvo y digo, algunas películas reflejan este tipo de competencias, pero también otras, como por ejemplo la que sigue, que es la competencia digital. Entonces, también nos dice pues que el cine y nos puede contribuir al desarrollo de ciertas competencias como el tratamiento de la información y la competencia digital, emplear el Internet para la búsqueda de distintas fuentes de información. Yo eso lo entiendo en dos vías. En la búsqueda, cuando uno está buscando, ahí ya está desarrollando ciertas competencias, cuando busca una película, cuando busca recomendaciones, cuando se mete y mira reseñas, sinopsis, todo eso, ahí antes de llegar a la película está desarrollando ciertas competencias y ya también películas en sí que nos instruyan sobre eso. Acá, de ejemplo, me pareció más difícil encontrar como en ese que se acoplaran a esa categoría, pero si se les ocurre alguna súper bien. Traje ejemplo el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales. Es un documental que nos muestra todo eso que desconocemos, qué hay detrás de las redes sociales, qué pasa con mi información cuando acepto los términos de una red social, qué pasa detrás de cada clic, qué pasa cuando miro un video que me recomienda YouTube, qué es lo que hay en esos algoritmos, por qué me llega ese video, por qué me conoce tan bien mi teléfono. Y hay un dilema ético y una confrontación, como que algo que nos dice, bueno, usted está dispuesto a dar todo esto por tener las comodidades que tiene en estos momentos para comunicarse. Entonces es un documental que recomiendo, que asusta un poco, pues no deja de ser como un poquito miedoso ese tema, pero que sí al menos nos hace pues como reflexionar sobre ese asunto. En todo este tratamiento de información, ahorita vi que Cristian, si está por aquí todavía, había nombrado una que se llama Lucy, y no sé si Cristian quiera o tenga la posibilidad de abrir su micrófono, pero siento que de alguna manera también podría ser un ejemplo por todo el tratamiento tecnológico y de la información que ocurre en la película a través de este personaje. Y creo que Cristian la conoce muy bien, no sé si todavía está por aquí. Acá estoy. Lucy, no, pues yo creo que es una película que pues sí, sí hay asuntos tecnológicos, pero es más como el desarrollo del cerebro, como la capacidad cerebral. Cuando se logra el desarrollo al 100% hay como una conexión
comunicativa con el universo de una manera completa, tanto así que ya el cuerpo no se requiere, pues la materia ya no es necesaria, que ya es un asunto como el, no sé, como la esencia, ¿cierto? La esencia en el universo. Entonces, pues yo lo veo como desde la Sí. comunicación, ella se vuelve software, pues eso no va a ser spoiler, pues, pero sí lo veo mucho desde la comunicación y la conexión con el universo, desde el desarrollo cerebral. Sería más bien una relación metafórica con lo que tiene que ver con el manejo de la información por redes. Sí, sí, puede ser. Bueno, en el chat también, Miguel, nos están hablando de otras, como por ejemplo Rojo como el cielo, de una serie que se llama Mi Robot. Rojo como el cielo la he escuchado, pero no la he visto realmente. Mm. Yo creo que por Mi Robot se refiere a Mr. Robot. Sí, esa es una de mis series favoritas y también encaja como muy bien en esto. Y es todo lo que se puede causar con la información, cómo puede colapsar todo un sistema con ese uso de la información, no solo información personal, sino información crediticia, y también tiene un mensaje político muy fuerte. Súper ese aporte, Jennifer, muchas gracias. Y Salomón nos dice que la democratización de la información trajo consecuencias positivas, pero también negativas sobre cómo tratamos la información y cómo nuestro comportamiento se adapta a ello. Súper de acuerdo. Es como que es el costo que pagamos por esa comodidad que tenemos. De hecho, hay una frase de una canción que dice, cuando el servicio es gratis, el producto es usted. Y sí, o sea, si nosotros tenemos todas esas comodidades para comunicarnos y, y es gratis y fácil, es porque el producto en realidad somos nosotros y son nuestros datos lo que, lo que están comercializando por debajo de todas estas plataformas. Pero eso ahí saldría pues como para un debate y una conversación interminable. Miguel, a propósito de lo que hablábamos ahorita, de esas películas que le mueven a uno las fibras, que lo ponen a llorar, que los ponen a reflexionar, de pronto hasta pues, a tener su propio posicionamiento, dar su crítica, podríamos hablar entonces de esa competencia ciudadana, esa competencia social, que no necesariamente uno va buscando este tipo de competencias, pero de manera indirecta se puede lograr. Inclusive muchas veces uno llega a este tipo de películas por azar y sale transformado, sale queriendo cambiar el mundo, porque inclusive a veces es información que está de fondo, que cuando uno lee la sinopsis de la película no le dicen a uno directamente que tiene que ver con un tema social, sino que lo dejan oculto. Lo digo, inclusive lo recuerdo con una de las protagonistas de la imagen que están mostrando en la segunda película, que tiene otra, es protagonista de otra. Voy a tratar de recordar el nombre, si la recuerdan, les agradezco, está en Netflix. Es una película de Dios, pero cuando uno entra a ver la película, hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ella es la que hace de Dios, aunque fuera una mujer. Y uno comienza a ver la película y uno se da cuenta de eso cuando ha pasado un montón de rato, y uno dice, ve, si yo hubiera sabido, ni siquiera hubiera comenzado a verlo porque hubiera pensado que era algo muy del catolicismo, muy religioso. Entonces a veces uno llega a conocer, pues, y a desarrollar esa competencia también ciudadana a través de películas sin darse cuenta, porque ni el título lo lleva a uno allá, ni la sinopsis lo lleva a uno allá, pero sale uno de la película y uno quiere salir siendo más colaborador, siendo muy igualitario, queriendo abrazar a todo el mundo. Exacto, Ángela. Y ya damos pie a esta parte, que es eso, justo de la competencia social y ciudadana, que es como películas que nos ayudan a reconocer y apropiarnos de actitudes y valores tanto propios como de grupos, solidaridad, igualdad, tolerancia, amistad, y no solo apropiarnos, más que todo es eso, es reconocer, porque no se trata pues como que
uno diga, le recomiendo esa película, entonces tiene que pensar de esta forma, pero sí al menos cuestionarse alguna realidad y equipararlo pues como con situaciones puntuales. Y acá traigo a colación 3 películas que me gustan mucho. Esta es una de mis favoritas también. Metí muchas de mis favoritas en este taller. American History American History X, la historia americana X, que es una película de un director que se llama Tony Kaye. Es muy buena, muy fuerte. Es la historia de un neonazi, un skinhead, cabe decir rapado en nuestro lenguaje, que pertenece pues como a este grupo muy radical, muy racista, el cual considera pues que los negros son seres inferiores y que no merecen los mismos derechos que tienen ellos, y mucho menos en un país como Estados Unidos, que ellos consideran pues que debe tener supremacía blanca. Que incluso todavía hay muchas de esas personas. Es decir, eso no trata temas de hace 100 años, el racismo todavía es muy presente, todavía se ven muchas realidades, y en esta película nos muestran eso. Él se va a la cárcel por matar a un negro, y en la cárcel empieza a vivir y a reflexionar sobre ese comportamiento, de esa visión que ha tenido, y tiene un hermano que lo ve como un modelo a seguir. Entonces el hermano es igualmente racista y radical. Entonces él después llega a tratar de conversar con el hermano y hacerle ver y hacerle cambiar esa visión, pero es una película súper buena, súper fuerte, muy recomendada. Tenemos The Help, o creo que se llama en español como Criadas y Señoras, algo así, que se sitúa en Mississippi en los años del 60, una película también buenísima, protagonizada por Emma Stone, que es una muy buena actriz, y nos muestra la historia de cómo era el racismo en Mississippi en los años 60, donde todas las criadas, como les llaman pues en la película, no por ser despectivos, sino que lo quiero retratar tal cual, las criadas y las sirvientas eran negras, que no tenían los mismos derechos, obviamente, que la clase dominante. Entonces la rebajaban prácticamente al nivel de animales. Incluso, digamos que si la sirvienta usaba cosas de la casa que eran de los blancos de la casa, prácticamente es como si le pegara enfermedades, pues les hacían baño aparte, como una letrina prácticamente, para que no tuvieran que usar el baño de la casa. Y lo teso de esta película y lo fuerte es que ahí es donde viene el asunto de fondo, es ver cómo esto lo ven como algo normal. Es decir, el racista no se siente racista, y el que discrimina no se siente que discrimina, sino que lo ve como una actitud normal y no es consciente de eso. Entonces la película se trata de una periodista que es la que está tratando de cambiar eso, y la que reúne a esas sirvientas para que le cuenten sus historias y para contarle al mundo y retratarlas o recopilar toda esa información en un libro, tratando de cambiar todo eso. Es muy bonita, muy recomendada. Y por último, Gran Torino, dirigida por Clint Eastwood, que es un gran director y actor, tiene películas en las películas, que nos muestra la historia de un veterano de guerra, también muy ortodoxo, muy tradicionalista y altamente racista, que al principio muy molesto, pero casi que obligado, termina interactuando con una familia de inmigrantes asiáticos. Pero ciertas situaciones lo llevan pues como a cambiar una forma de pensar, ya casi al borde de su muerte, pues ya estando muy viejo. Es una película muy buena, con una acción y que deja un mensaje muy bonito. Entonces también quería traer la colación. Esas 3 son como enfocadas en el racismo, pero pues también se puede ver desde muchas otras problemáticas sociales aún vigentes. Bien, Miguel, ya recordé, la película se llama La Cabaña, que está esta misma actriz que se llama Octavia Spencer, que ella es también productora estadounidense y también ha ganado premio Oscar. Y ocurre también cuando se está viendo las películas que siente uno inclusive la necesidad de ver otras películas en las que salgan estos actores. Bueno, tenemos una competencia más, que es la competencia cultural y artística.
esas películas que nos invitan inconscientemente tal vez a desarrollar ese gusto por el arte, por el cine, por pintar, por bailar, por cantar. Listo. Y aquí también tienes tres, yo recuerdo en este momento una más, pero ahorita se las digo cuando tú nos muestres estas que tienes acá. Listo, esas que nos invitan a desarrollar el gusto por el arte, les recordé tres, pero hice una trampita y una que no he visto que la tengo pendiente, entonces la fue como la Van Gogh a las puertas de la eternidad, sí la vi, es una película sobre la vida de Vincent Van Gogh, que como muchos artistas tuvo una vida como muy ingrata con su arte, o sea, fue vivió en unas condiciones muy austeras, pues tenía un hermano que le ayudaba, pero su condición muy austera, tenía una condición mental delicada que a veces lo llevaba como a explotar, pues, y también pues el medio como que no le ayudaba mucho, y fue muy fuertemente criticado por su pintura, por la forma en cómo expresaba, cómo retrataba, justamente, por ejemplo, este cielo acá, el Medianoche en París, es de Van Gogh. Entonces, al principio sus texturas y todo fue muy criticado y era un pintor sin éxito. Casi que al momento de su muerte es donde le empiezan a reconocer ese talento y muestra lo paradójico, pues, esas vidas de esos artistas que murieron en la pobreza prácticamente y que hoy en día una sola pintura puede valer miles de millones de dólares. Tenemos Medianoche en París, una película de Woody Allen, muy buena, muy entretenida, muy bonita y que despierta mucho la curiosidad porque tiene una trama muy particular y es que él es un escritor en esta época, o sea, en 2017, pónganle que se desarrolle esa película. Y este escritor se va buscando inspiración a París porque es una ciudad donde muchos escritores importantes estuvieron y él va buscando como una inspiración para terminar su novela y resulta que en una noche que sale pasa algo y se mete como en un hechizo o algo así y lo que pasa es que el tipo aparece en el París de 1920 y en ese París de 1920 se encuentra con muchos artistas, escritores, se encuentra con un músico que es Cole Porter, que era pianista, se encuentra con los Fitzgerald, que eran escritores, son los que escribieron, Fitzgerald fue el que escribió El Gran Gatsby y otras obras, se encuentra con Hemingway, con Pablo Picasso, con Salvador Dalí. Entonces la película es él cada noche yendo a encontrarse con esta gente y interactuando con esos artistas y viendo cómo vivían, cómo escribían, cómo hablaban entre ellos. Entonces sale uno de esa película y dice como, bueno, me tengo que leer los libros de los Fitzgerald, tengo que leerme Hemingway, tengo que entender más de eso. Entonces por eso es una película que vi como muy acorde. Y con la que hice trampita, que la tengo ahí lista, la tengo lista, es Cinema Paradiso. Me la han recomendado mucho, dicen que es una película muy bella, que trata de amor por el cine, y es la historia de un niño que veía el cine mágico, o sea, él nos explicaba qué era lo que pasaba ahí y lo veía magia en todo eso, y se vuelve muy amigo de la persona que pone las películas, y muestran cómo evoluciona ese amor del niño por el cine hasta ya ir conociendo, y hasta ya después convertirse en lo que se convierte. Que no es spoiler, bueno, él se convierte en un director, pero no es spoiler porque la película empieza que vuelve el director y empieza a recordar su infancia. Entonces, no le daña la película, que la tengo que ver y se la recomiendo también porque he leído muy buenas críticas sobre esa película. Bien, aquí Luz Adriana nos recomienda una que es de baile, creo que se pronuncia Step Up, no sé, me corregirán. No la conozco, pero me genera la curiosidad de conocerla porque me gusta mucho este arte. Y hay una también a propósito de baile que se llama Baila Conmigo. Es una historia también muy bonita. Sería bueno también si Luz Adriana nos hablara un poquito de esta, si así lo desea. La que se llama Baila Conmigo tiene inclusive también un poco de valores porque es una chica que al ser bailarina cree que ya cogió el cielo con las manos, que es al ser reconocida siempre
como la mejor, pensó que siempre iba a tener todo en su poder. Y digo que se relaciona también con los valores, porque a lo último ella tiene una transformación interior y resulta importándole más un grupo de niñas a las que ella les enseña a bailar que ser una gran bailarina, que ser reconocida en el mundo. La La Land, Uf, La La Land, qué película que si no estoy película. mal, también ha ganado premio Oscar. Muchos, ganó demasiados Oscar y muy merecidos, pues, a mi criterio de experto en nada, pero me encantó. Pues, mi relación con esa película fue como rara porque me resistí mucho a verla y más por esos prejuicios que a veces uno tiene con el cine, que también es eso que uno aprende, como no a prejuzgar por la trama o por... Entonces yo decía, no, un musical romántico, qué pereza, la vi este año, La La Land, y ya es una de mis películas favoritas, es una película bellísima desde todo punto de vista, desde lo visual, desde lo artístico. Cabe muy bien acá porque entonces a uno le despierta como el gusto por el jazz, por ese amor que le tiene el protagonista al jazz y la protagonista por la actuación, como a toda esa magia que hay ahí, una película bellísima. Billy Elliot es la del niño que baila ballet, también muy resistido, es brutal, también muy bonita, hace mucho no la veo, la tengo que ver. Juli, sí, sigues con el prejuicio de La La Land, intenta verla nuevamente, sí. Dale sin mente, o sea, no te vas a arrepentir. Si la ves este fin de semana, después vas a quedar así como que yo, como, uy, no, como no la vi antes, yo como la dejé pasar en su momento, pero es una película muy, 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 muy bonita. Danza, nos dice Cristian. Yo Entonces, sé que para yo, despertar el gusto no artístico hay mucho. no la recuerdo, pero suele pasar con el cine, lo mismo que pasa también con algunas novelas, hablando de literatura, que cuando pasa el tiempo uno siente ya que la puede leer, que es capaz de digerir la información. Yo en ese momento no recuerdo muy bien La La Land, porque es que si no estoy mal, esa película fue de hace más de 6 años y no la recuerdo, pero me genera la curiosidad. Creo Creo que que es hoy, 2017. este fin de semana, creo que todos vamos a ver cine de lo lindo con tantos Sí, recomendados. sí, sí. No, yo fijo, me voy a ver La Ola y trataré de ver Ex Machina también, que por ahí la mencionaron y vamos a ver lo que me rinda. Bueno, Sí, yo esa la del Fauno creo que la voy a ver porque la he escuchado mucho y es de esas que he sido, que le pongo la pausa que no he querido y ahora sí creo que la voy a ver. uy, Bueno, espere, Miguel, espere que Jorman mencionó una Whiplash, esa película es genial, también recomendadísima. Es una película de obsesión por la música, pero obsesión a un punto ya, no, ya cuando uno dice obsesión es porque ya extralimitó eso y se vuelve incluso hasta nocivo, pero es buscando esa perfección en el jazz. También, esta película es una joya, también muy, muy recomendada. Eh, escribí. Unas actuaciones brutalísimas. Listo. Siguiendo, acá ya pasamos eh, a otra parte de la presentación y resulta, Ángela, ¿quieres decir algo acá antes de que yo empiece a hablar sobre las herramientas? No, yo creo que ya podemos pasar a esta información Listo. que también es muy valiosa antes de que de pronto nos digan los asistentes que tienen clase de 6 que alcancemos a llegar. Listo. Ey, sí, qué pena que eh, nos estamos de pronto pasando un poquito, ya ustedes nos dirán, pero la charla está, pues, o hemos conversado como chévere, entonces de pronto se queda uno un poquito más del tiempo que estaba planeado. Pero Es- bueno, queremos también hablar como de esos enfoques que uno toma como espectador, ¿cierto? Entonces uno puede tomar el enfoque netamente entretenimiento, y de yo voy a ver la película para entretenerme y quiero ver balas, explosiones, todo que es muy válido, de hecho es un medio de entretenimiento y que sería de nosotros sin entretenernos.
pero también hay otros enfoques que uno puede tomar de pronto como un análisis del rigor de la información. O sea, por ejemplo, cuando uno ve películas basadas en hechos reales y uno quiere aprender, entonces uno en momentos se cuestiona qué tan real es esta película, porque basado en hechos reales no quiere decir que la película es totalmente real. Entonces les quiero traer una herramienta que me pareció muy chévere, se las voy a mostrar acá, y es esta página. Ay, esperen que esta pestañita se me... Listo. Les voy a dejar el link en el chat de una vez, antes de que se me olvide, y les voy a mostrar esto tan chévere. Information is beautiful. Y acá nos dice, basada en historia real, escena por escena, cogen las películas de Hollywood basadas en hechos reales y nos dice qué tan real. Entonces, las escenas que vemos en azul son totalmente verdad. Las azul claritas como más o menos, pues es verdad, pero sí tiene algo como que no pasó tan así, y así se va yendo. O sea, esto ya es un falso, pero no totalmente falso, sino que falso con un poquito de verdad. Esto es totalmente falso, y lo gris es que es desconocido. Entonces vean esto tan genial que pueden coger películas de su gusto, y acá, o sea, si ustedes son gomosos y quieren aprender y irse como, hey, Bohemian Rhapsody, listo, la de Freddie Mercury, 79.9% real según el análisis que hicieron. Entonces uno puede llegar y venir a estas escenas que son rojas, y acá nos abre la escena y nos dice, vea, en la película, Queen termina de practicar su nueva canción, Beach, bueno, grita que lo hizo y maneja la banda, y entonces acá nos dice la realidad, qué es lo que pasa, que la canción llega después de que Reed pues como que maneja la banda o deja de manejar la banda, y así con todas las escenas. Entonces vemos acá esta real y así, y vemos que esto pasa con, pues este análisis lo hacen con muchas películas y van subiendo más películas. Entonces es como la invitación. Esperen, vuelvo, como cierro acá. Un momento. Bueno, a mí esta herramienta me parece muy chévere porque a veces uno no se puede quedar como con la historia que le venden y darlo por hecho. Entonces vemos que hay películas, Hidden Figures, no me acuerdo cuál es esta, la que yo les decía ahora de Big Short, la gran apuesta, que es sobre la crisis financiera. Entonces acá podemos ver que el 91.4%, entonces sí estamos consumiendo algo muy, muy acorde a los hechos reales. Spotlight la mencionó Jorman, donde dice que tiene un 76% de veracidad, y nos dice qué fue lo que no fue tan real en esa película. Selma, The Imitation Game, miren que esto es una película sobre Alan Turing, que fue el que creó la primera computadora y descifró las comunicaciones nazis, pero se la venden a uno como basada en hechos reales. Entonces muchas veces uno dice, así pasó, y basado en esa investigación tiene un 42.3% de realidad. Que esto puede ser normal, en películas biográficas, porque las vidas no son tan espectaculares, no todas las vidas son tan espectaculares para meterlas en una película. Entonces les meten informacioncita que no es tan verdadera para que sea pues más entretenida. Pero bueno, acá les dejo esa página, luego de Wall Street 80%, vemos análisis de escena por escena y demás. Miquel, por Bueno, acá les voy a nos dicen, poner, ya les voy a poner que es que nos quedó en privado. Los dos lo pusimos y los dos lo pusimos en Sí, privado. ok, Ya, gracias. listo, ahí les ahí ya quedó. les quedó el link. De la de dónde hacer ese análisis. Me gusta mucho tener esa posibilidad de herramientas porque, a ver, cuando uno es estudiante, uno a veces dice, va a pensar como cuando uno está en pregrado, por allá empezando, que uno dice, uy, qué pereza tenerme que leer ese libro, y sabemos que eso es historia, pero si está la película, yo voy a ir a leer la yo voy a ir a ver la película y con eso tengo. Y entonces lo que nos damos cuenta es que necesariamente no toda la información que aparezca en el cine es realmente verdadera, así que la información no será suficiente, aunque nos ayude a reconocer parte de la historia, quizás a entrarnos, a comenzar a tener ese acercamiento con esa historia, porque a veces
no las leemos y no interiorizamos acontecimientos, situaciones culturales, sociales, porque no queremos leer y de pronto el acercamiento y conociendo la que tanto grado de veracidad o de mentira tiene la película, ya por ahí nos vamos acercando y, y también darnos cuenta que no siempre ese es el resultado para poder tener esa excelente calificación. Miguel, yo sé que tú tienes más sobre el análisis de los colores, de las formas, de los acercamientos, porque en Sí eso que es. inconsciente que tenemos cuando vemos las películas nos damos cuenta también que a veces el manejo de los colores, de los escenarios, de la forma como se visten las personas, hacen que uno se sienta atrapado uno por la película. Eso. Vamos a mencionarlo rápido. Yo sé que de pronto no vinieron programados y deben estar diciendo como, bueno, es tanto tiempo, tampoco estaba como planeado, pero vamos a avanzar rápidamente para terminar, que son como de estos otros enfoques y cuando uno es gomoso, entonces se quiere meter más como en el mundo de las películas, entonces traemos pues como otros recomendados. Este es muy reconocido, este es IMDb, que es una base de datos de películas y en ella pueden encontrar mucha información si ustedes quieren preguntar, o sea, si a ustedes les gustó mucho una película, quieren saber quién la dirigió, quieren saber qué presupuesto tuvo, pues o sea, en IMDb vamos a poner un ejemplo, Joker, podemos encontrar mucha información que nos puede permitir. Entonces uno acá puede encontrar la sinopsis, quién es el director, el reparto, quiénes estuvieron, videos, fotos de las películas, cuál fue el casting, bueno, este es todo el reparto. Uno puede encontrar críticas, comentarios de críticos, puede encontrar trivias, o sea, datos curiosos de la película, puede incluso llegar a ver, como les decía, por ejemplo acá en Box Office, cuánto costó hacerla y cuánto recaudó. No sé para qué esa información, pero hay unos que somos gomosos y entonces nos gusta ir a mirar ese tipo de cosas como para estar un poquito más enterado. O también para no ir formando ese criterio y decir, ve, esta película fue mejor que esta y con mucho menos presupuesto y así, pero pues es cuando uno quiere adentrarse un poquito más como en ese mundo sin necesidad pues de que uno sea un experto, sino como esas ganas de conocer un poquito más. Y en estos enfoques que se pueden, como espectador, también puede haber mucho análisis de ese subtexto, como decía Ángela, no sé si soy un experto en cuestión de términos, pero hay algo que vemos en la película explícitamente, pero también hay mucho implícito que nos está diciendo el director a través de los colores, a través de la escenografía, a través de los planos que elige. Entonces, sobre eso hay mucho. Entonces, yo tengo unos recomendados acá ¿cómo es que veo acá ¿será que tengo que abrir esto acá? Al mismo presentación. Uh-huh. Gracias, Diego. Entonces, por ejemplo, el análisis del color y sobre muchas cosas, por ejemplo, me gusta mucho este canal que se llama Coffee TV, es un canal de YouTube, es un youtuber que hace muchos análisis de películas, hace reseñas, hace rankings, el tipo habla de todo, desde el color, de las escenas, o sea, es un tipo que me parece que sabe mucho, o que al menos me entretienen mucho los videos, y por ejemplo, este video es un análisis de la película El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es una película muy bonita, también muy recomendada, y él lo que hace análisis desde el color del pelo, desde el color de la escena como está iluminada, todo eso. Entonces, eso le va permitiendo a uno conocer un poquito más y de pronto más adelante como ya estar viendo la película y decir, ve, esta forma como está vestido este personaje de pronto me está diciendo algo, es el color que lo envuelve, todo este tipo de cosas también nos comunican. Entonces es como entender eso, que es como lo leemos en un libro que a veces nos dejan ideas muy abiertas para la interpretación, también y de pronto hay mensajes de fondo que a veces dejamos pasar y si uno es gomoso, pues ahí los invito pues como a que miren. Por ejemplo, acá vemos
otros enfoques que se puede asumir, también ese subtexto desde el análisis de los planos y el análisis de la escenografía. Entonces acá traje 2 videos de ejemplo, que si quieren pues después les compartimos la presentación para pues no abrirlos acá, que igual no los vamos a ver, pero esto es de un canal que se llama Set Films, muy bueno. Por ejemplo, en este de los planos nos enseñan cuáles son los planos, el picado, el contrapicado, un plano abierto, un plano cerrado, y qué expresa. Entonces hay unos planos que quieren ver hacer atemorizante el personaje, hay otros que lo quieren hacer ver débil. Y en esta, que es de lo que decía ahora, que, de ejemplo, es una escena de Bastardos sin Gloria, que es una escena que puede ser como muy normalita, que es una negociación de la rendición ahí de este personaje que es brutal, Hans Landa. Y lo que hacen en esta escena, y lo que explican en el video, es cómo juegan con los elementos en la escena, el movimiento y el enfoque que les dan, y cómo eso está contando un montón de cosas ahí que uno deja pasar. Entonces, desde todo eso hay gente muy tesa, pues, hay gente que sabe mucho de audiovisual y que seguramente tendrá, pues, opiniones mucho más formadas y con mucho más contexto, pero también nosotros como aficionados y como gomosos podemos acercarnos un poco a esos análisis. Y tenemos por último la última recomendación, es este enfoque de subtexto desde el vestuario. Eso es una página en Facebook que se llama Every Cinema Costume. Es en español, o sea, el título es en inglés, pero todo es en español, y lo que hace es el análisis de vestuarios, y entonces sube una publicación completa con muchas fotos, y nos dice, por ejemplo, en esta, el análisis del vestuario en The Truman Show, que también es muy recomendada, es una peliculaza, y entonces, no sé, por ejemplo, en esta imagen dice, el protagonista siempre habremos destacado por medio de tonos o mezclas de estampados diferentes de los demás, para crear un contraste. En el pueblo de Truman es la única persona que puede elegir Sophie, ya que los demás los viste en la producción del show. Eso ya después cuando vean la película van a entender por qué ese contraste. Pero entonces es como esas páginas y todo eso que nos da un poquito más de información y que nos permite tener otros enfoques. Súper, ahí les está pasando Ángel los enlaces. Jordi Maquiavelo nos dice, Jorman, que es un youtuber que hace excelentes análisis de series y películas desde la banda sonora. Gracias, Jorman, con seguridad lo voy a mirar. Me encarreto mucho pues con ese tipo de información. Bueno, y acá pues como finalmente lo que vemos es que acá hay mucho de subjetividad y también hay cosas objetivas, pero para la objetividad se necesita pues como tener mucho conocimiento. Ya los expertos y los críticos serán pues, los invitados a dar un juicio sobre una película diciendo no, esto, los colores, los planos y todo eso. Y lo de nosotros es mucho subjetivo, pero también podemos obtener mucha información y analizar las películas con un consumo más crítico. Es decir, en esta película me permitió sumergirme en la cultura, me permitió conocer ciertas actitudes o comportamientos, me permitió cuestionarme algo que vi, me permitió cuestionarme algunos actos que tengo y que están como normalizados en mi círculo social. Y entonces esto es como el fin, pues como el objetivo del taller, que utilicemos algo tan cotidiano como ver películas con la familia, ver películas buenas que son entretenidas, para que también tengamos un aprendizaje y que nos ayude pues como a fortalecer o a formar el criterio y a explorar mundos y culturas y de pronto otras formas de pensar que normalmente no exploramos. Ángela, Sí, ¿algo sí, de para pronto decir ahí? quiero aportar algo para terminar y yo quiero decir también que el tipo de lectura que nosotros podamos hacer de las películas dependen de lo que nosotros estemos buscando. A veces uno sale de la película y simplemente no dice nada, lo que interiorizó, lo interiorizó, no pasa más nada. No hay comentarios, no hay supuestos, no hay argumentos, no hay absolutamente nada. Hasta a veces uno sale y se le olvida, no pasa de largo haber entrado a ver esa película, a veces se hace por necesidad, por querer acompañar a un amigo o una amiga y pasa uno de largo. También podemos hacer lecturas críticas, encontramos amigos muy críticos del cine y no quiere decir que esté bien hecho o mal hecho si cuando se sale se habla de la película o no, hace parte también de esa naturaleza de cada persona.
reconocemos situaciones, las podemos llevar a la vida, podemos tomar posturas, decir si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, y todo es válido. Yo creo que podríamos concluir también, Miguel, que dentro de esa lectura crítica que podamos hacer del cine es importante reconocer lo que explicabas de qué tanto es real y qué no, si es dado el caso, pues, que es, por ejemplo, para un momento académico. También, por ejemplo, yo soy de las que me gusta reconocer las adaptaciones, revisar también la literatura si es que hizo parte de un libro. A veces uno llega con prejuicios o cuando se ve la película ya no le gusta tanto lo que fue o no le gusta tanto la película porque uno siente que de pronto se desdibuja esa novela, ese texto literario que ya se leyó. Y bueno, que es un medio entre muchos posibles para adquirir información, para tener conocimiento y que no necesariamente tiene que ser del gusto de todos para que estemos felices. No sé si alguien más quiera aportar algo. ¿Tienen un comentario o algo que quieran decir? Pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. O también pueden no decir nada. También todo es válido, hace parte de esa lectura, de eso que interiorizamos y queremos compartir. Mucho silencio en este cierre. Los dormimos con tanto rato. Bueno, Están dormidos y nosotros pensamos que estaban tomando nota. Bueno, no, entonces, si no hay comentarios, con esto terminamos. Espero pues que hayan pasado un rato agradable o que hayan quedado con ganas de ver películas al menos. Muchas gracias por las recomendaciones, quedé con una lista muy chévere después de esta charla. Y bueno, ahí estamos viendo los comentarios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por participar y bueno, nos seguimos viendo los jueves a las 4 de la tarde. Pueden invitar también a otros amigos, sean estudiantes de la universidad, su espacio para todos. Gracias por acompañarnos. La pregunta de Daniela, sí, al correo como que con el que se inscribieron les vamos a enviar el enlace de este encuentro, ¿listo? Y si quieren también pues la presentación, que ahí están los enlaces y demás, por si quieren ampliar la información. Que tengan una feliz tarde y que vean muchas películas de este fin de semana.